Bueno, de lo que vamos a hablar es de un tema que probablemente es una de las vertientes más, digamos, más de mayor debate, de mayor discusión hoy en día en la sociedad, y que es un problema de carácter ético de primera magnitud, que es el aborto, el negocio de la muerte, y podríamos decir, porque hay detrás de todo ello lo que hay es un negocio impresionante. Bien, no existe, vamos a decir en primer lugar, que consideramos aborto, y realmente no existe una definición así como muy clara, pero vamos a decir que es la detención del proceso de desarrollo de una vida humana como consecuencia de una decisión, ¿no? Es decir, bueno, naturalmente un aborto puede ser espontáneo. Hay muchas causas genéticas que producen abortos espontáneos por una alteración genética propia del embrión que se va desarrollando y que llega un momento que hay una alteración muy grave y no permita que siga el desarrollo, pero vamos a hablar ahora del aborto inducido. Y del aborto inducido, pues la Organización Mundial de la Salud lo suele definir como la interrupción de una gestación antes de que llegue a su viabilidad. Y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pues utiliza más o menos una terminología parecida. Dice que es la expulsión o extracción de una vida humana en desarrollo antes de que tenga 500 gramos de peso o de que llegue al momento en el que ya no es posible detener su viabilidad, ¿no? Esto cuando se alcanza. Normalmente la viabilidad, es decir, el desarrollo está garantizado hasta el final cuando se pasa el umbral de las 22 semanas. Hoy en día, de todas maneras, se están sacando, la neonatología se ha desarrollado enormemente y se están sacando vidas adelante, incluso con bastante menos tiempo del normal. Normalmente una gestación son del orden de 39-40 semanas. Bueno, pues desde 28 semanas, 27 semanas ya se han extraído bebés que han sido capaces de sobrevivir, ¿no? Pero estamos hablando del aborto inducido, y el aborto provocado es una práctica que lamentablemente pues digamos ya se ha unido a la historia de las últimas décadas, aceptándolo incluso hasta como un derecho de la mujer, como todos conocen. Esto ha dividido profundamente a la sociedad entre personas que podríamos decir que se alinean a favor de la vida, digamos pro vida, y los que están de acuerdo con el aborto, proabortistas, que podríamos llamar, o pro-choice, como dicen en el argot anglosajón, ¿no? Bueno, vamos a decir que no nos valen los argumentos de los que defienden el aborto basados en desnaturalizar la vida humana hasta que no alcanza un cierto nivel de desarrollo. La ciencia tiene muy claro que la vida humana empieza en el momento de la fecundación. El momento en que se ha concebido y se ha formado un embrión, tenemos la fusión de los dos gametos, ha empezado una vida humana. A partir de ahí, todo es un proceso dinámico, es un proceso que va a mayor complejidad, que va a ser continuo, y por lo tanto cortar eso de forma voluntaria es, digamos, un acto, pues en cierto modo, homicida, es decir, es cercenar una vida que por sí misma tiene el dinamismo suficiente para seguir adelante. Por lo tanto, desde un punto de vista científico no valen los argumentos de decir no, es que la vida empieza cuando ya se ha pasado la 8ª semana o la 14ª, no, es que no hay ningún dato biológico para decir que lo que hay antes de un momento determinado de ese desarrollo es una vida humana o no lo es, mejor dicho, y lo que hay después sí que lo es, ¿no? La vida humana tiene un comienzo que es muy claro, y a partir de ahí cualquier intento de cortarla estamos hablando de un aborto, ¿no? Bien sea en la fase embrionaria hasta la 8ª semana o bien sea a partir de la 9ª, que es cuando ya llamamos etapa fetal. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, la vida biológica del embrión o del feto puede identificarse siempre con un ser humano. No hay por qué hablar de que si hay vida humana pero no hay un ser humano. Digamos, desde el punto de vista de la ciencia y de la biología, vida humana, individuo humano, ser humano y persona son equivalentes. No tenemos por qué andar dando vueltas a esta historia. Dicho todo lo anterior, sin embargo, tenemos que constatar que en las últimas décadas pues, se han ido implantando en la sociedad y han ido creciendo los países que van habilitando
normas y van sacando, digamos, legislaciones que le dan la espalda a la defensa de la vida y que promueven, por el contrario, pues el aborto inducido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos años para que algo que antes se decía, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, que todos tenemos derecho a la vida y no se consideraba esta posibilidad, para que hoy en día, incluso desde la perspectiva de las Naciones Unidas, se estén promoviendo leyes que favorezcan el aborto? Bueno, se han esgrimido dos tipos de argumentos, por así decirlo. Unos son de carácter socioeconómico, y ahora los explico, y otros son de carácter ideológico. Empezando por el de carácter socioeconómico, bueno, pues hay una idea que se ha ido extendiendo de que la población humana está en continuo crecimiento y, sin embargo, los recursos alimenticios y también de espacio vital para el desarrollo de las personas, pues no está creciendo en la misma proporción, y por lo tanto llegará un momento en que digamos, por razones demográficas, en que el crecimiento de la población hará que sobrevengan, pues, digamos, algún problema de carácter, digamos, de no poder alimentarse adecuadamente a toda esa población en continuo crecimiento. Ahora explico un poquitillo más esto. El otro aspecto, que es el ideológico, pues corresponde a las ideologías de la liberación de la mujer y sobre todo la ideología de género, en la que se traducen en la concesión de un derecho a la maternidad, digamos, basada en que libremente la madre se haga, digamos, dueña del destino de sus hijos ante un embarazo no esperado o no deseado. Bueno, que voy a decir que ambas razones son falsas. Ambas razones son falsas. En primer lugar, la razón de carácter socioeconómico proviene realmente de una predicción de una catástrofe que la hizo un demógrafo inglés que se llamaba Malthus, Thomas Robert Malthus, a finales del siglo XVIII, y que predijo efectivamente que la población crecía con carácter exponencial, mientras que la alimentación no lo hacía, y por lo tanto llegaría un momento en que las hambrunas determinarían un desastre para la población mundial. Bueno, esto nunca llegó. Él lo predijo incluso que llegaría en pocas décadas a lo largo del siglo XIX, y nunca llegó, sencilla y llanamente porque el ser humano es un ser inteligente y, entre otras cosas, sabe producir más alimentos a un ritmo mayor que el crecimiento de la población, y aprovechar mejor los espacios para la agricultura, para la ganadería. Además, la revolución industrial, todo eso ha hecho que nunca haya faltado alimentos ni que se pueda justificar el no crecimiento de la población por falta de recursos alimenticios. Lo que sí que es cierto es que los recursos alimenticios no están bien repartidos, ¿eh? Hay poblaciones o naciones en las cuales sobra de todo, y hay otras en que efectivamente hay muy pocos recursos. Pero eso ya no es un problema de crecimiento demográfico, sino un problema de reparto. Bien haría la ONU o las Naciones Unidas de procurar mejor ese reparto en esa especie, digamos, de resolución de los problemas para la humanidad que se le supone que debe de abordar, ¿no? Entonces nunca llegó y nunca llegará, porque, repito, hoy en día las variedades de plantas cultivadas, de animales, digamos, que producen ganadería, pues son más que suficientes para abastecer a la población. Hay que repartir mejor, eso sí. Respecto al segundo problema, el problema de la ideología, pues es una razón más bien de carácter ideológico. Y hay una pretendida relación de la salud reproductiva como un derecho de las mujeres que ya viene de las Naciones Unidas, que ya en el año 1979, en una declaración, determinó, y lo leo para no salirme del contexto, que que instaba a los estados para que adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, incluidos los que se refieren a la planificación familiar. Lo que pasa es que esto, de que se instara a que las mujeres estuvieran en igual condición con los hombres, se adoptó por el peor de los lados, que fue el lado de, digamos, confundir esto con el derecho al aborto, ¿no? De considerar el aborto como un derecho.
De hecho, luego en una conferencia que hubo en Pekín unos años después, pues también ya se adoptó por las Naciones Unidas se adoptó la decisión del control a decidir libremente por parte de la mujer sobre su maternidad, ¿no? Todo esto ha dado lugar a que efectivamente hayan crecido las legislaciones en muchos países en los cuales, dentro de ese contexto, se le da derechos a la mujer para que decida libremente sobre el destino de sus hijos, bajo una pretendida previsión de sus, digamos, de su salud, incluso psíquica, ¿eh? Pero claro, es que esto no tiene nada que ver con la realidad, porque vamos a ver qué es lo que supone el aborto. El aborto supone el cortar de raíz una vida que está en crecimiento en el seno de la madre, y eso tiene evidentemente dos víctimas directas. La primera víctima es una víctima inocente, es la víctima del bebé que no llega a nacer, el niño que no llega a nacer. Cortar esa vida, que repito, es una vida humana desde el momento de la concepción hasta el parto natural, es evidentemente un acto un aborto es un asesinato, es decir, es cortar una vida, ¿no? Por una razón voluntaria. Pero en segundo lugar, hay una segunda víctima, que es la propia madre, porque la madre luego va a quedarle ahí una marca psicológica. Hay algo que los psiquiatras definen como el síndrome posaborto, que es unas consecuencias psicológicas para una madre que no ha completado, no ha sido capaz de llevar adelante su maternidad y de desarrollar a término su niño y su bebé, y esto da lugar a ese síndrome que se caracteriza por una serie de síntomas, como es un cuadro depresivo, un cuadro que le puede, digamos, de falta de sentimiento de culpa, un cuadro que a veces pues, puede llegar a alteraciones más o menos serias desde un punto de vista psicológico. ¿Cómo se puede decir que entonces, cómo se puede defender el aborto, como se hace desde las Naciones Unidas, desde la perspectiva de la salud de la madre, ¿no? Es decir, cuando realmente estamos hablando de una salud que puede verse alterada desde este punto de vista también psicológico.